Me siento muy honrado de encontrar a algunos compañeros y de discutir esta cuestión que pareciera pues ser… Gracias, Manuel. Tener un carácter estratégico en el debate en curso. Yo creo que hay que anteponer la idea de que desde el primer Plan Nacional de Desarrollo, lo que se presentó como una forma de abordar las nuevas prioridades fue el Programa Inmediato de Reordenación Económica en 1982, que básicamente abandonaba el propósito fundamental del crecimiento económico y colocaba en el centro de la estrategia gubernamental la estabilización, el control de los precios y mantener una cierta estabilidad en el tipo de cambio. De lo que es el PIRE a lo que es el acuerdo por México, iniciado el gobierno anterior, la cascada de llamadas reformas estructurales pues fue significando cada vez una mayor sintonía con los ordenamientos de los organismos multilaterales y sobre todo una sintonía mayor con los intereses de las grandes corporaciones multinacionales. El problema que se nos presenta en la actualidad es que después del Pacto por México, el proceso electoral del año pasado aplica un enorme castigo a los firmantes de ese pacto, significativamente mayor al Partido de la Revolución Democrática que al PRI y al PAN en términos de pérdida de votos, y que para efectos de la expectativa de desarrollo social, la alternativa era Andrés Manuel López Obrador. Esto no quiere decir un cheque en blanco, sino que hay un significativo voto de castigo para aquellos que pactaron este Pacto por México y las reformas más emblemáticas. El problema que se presenta y que se ha presentado de manera muy notable en los países europeos con lo que fueron gobiernos de orientación socialdemócrata es hacerse cargo de tareas propias del neoliberalismo. El periodo llamado de la Gran Moderación trajo una serie de planteamientos encaminados fundamentalmente a reducir las facultades institucionales y a reducir el tamaño de los estados, particularmente grave para aquellos países que llegando tarde al capitalismo le asignaban al Estado una tarea mucho más estratégica que en donde el capitalismo, digamos, acontece de una forma más o menos natural, históricamente hablando, y plantea una serie de consecuencias que yo quisiera ilustrar brevemente. El hablar de la estabilización sacrificando el crecimiento no solo significó tener un proceso de autonomía de la banca central y de subordinación de la política fiscal a la política monetaria, sino también significó adscribirse a una interpretación de la inflación que es estrictamente monetarista. Esta noción que ilustraba desde 1970 Milton Friedman, cómo percibir a la inflación como un fenómeno siempre y en cualquier momento monetario, abandona lo que fue el desarrollo del estructuralismo latinoamericano y las aportaciones de grandes economistas como Juan Noyola al planteamiento de el desarrollo como el elemento clave de los propósitos de la política económica, como es la inflación de carácter estructural, es decir, el premio
a la ineficiencia que significa la inelasticidad de la oferta, mejorando la condición de los precios, pero que es una inflación en donde la emisión de dinero no tiene ningún tipo de visibilidad. El otro problema que se plantea es, y en las movilizaciones que están en curso juega un papel relevantísimo, es esta invocación de un término que se vuelve extraordinariamente ambiguo, pero terriblemente dañino para la sociedad: austeridad. El ponerle un adjetivo, ya sea que lo haga Alsina llamándola expansiva, ya sea que lo haga el licenciado López Obrador llamándole republicana, no deja de ser un castigo al desarrollo nacional, en donde el gasto público no es tan significativo por su tamaño como lo sería por la orientación y por lo que propicia en términos de la inversión privada. Este término que se ha planteado pues, por los egresados de la Universidad de Bocconi en Milán como un elemento que estaría hablándonos de la construcción de expectativas a partir de que el gasto público decrece. La gente va a suponer que el Estado va a cobrar menos impuestos en el futuro y va a construir una expectativa mediante la cual consumirá e invertirá más, y es un cuento realmente muy difícil de creer, sin evidencia disponible, pero es un cuento que a la OCDE le ha significado el darle un gran apoyo a Alsina y a la Universidad de Bocconi, que hay que recordar pues, que nada más ni nada menos la fundó Luigi Einaudi, que fue presidente del Banco Central italiano, que fue presidente de Italia, y que plantea esta lógica de la autonomía de la autoridad monetaria como un valor en sí mismo. Si nosotros vemos las consecuencias de la austeridad en el funcionamiento de los países de menor desarrollo dentro de la Unión Europea, vamos a tener la variable explicativa del éxito electoral de Orbán y vamos a encontrar un debate que se vuelve políticamente insostenible, donde, teniendo muchos méritos para ser juzgado como un tirano, Orbán, se le carga la cuenta extra de no tener un banco central autónomo, como si esto significara un valor democrático. En realidad, decía Ava Lerner, el dinero es la criatura más bella del Estado, y para México el dinero ya no es una criatura del Estado. Y la política monetaria, salvo en lo que es la definición del tipo de cambio, está jugando en un tipo de coordinación que, si ustedes lo analizan con detenimiento, pues premia mucho más a la especulación que a la actividad productiva, que a la llamada economía real, y vemos un espejo en el comportamiento de la tasa de interés de referencia del sistema de la Reserva Federal y la definición de la tasa de interés por parte de nuestro Banco Central Autónomo. Entonces, el asunto clave para cerrar esta primera parte es que el control de precios que efectivamente es visible en México, la reducción de la inflación, tiene una deuda mucho mayor con la contención salarial que con la política monetaria. Esto quiere decir que aunque crezcan los salarios mínimos, los salarios medios están en un nivel extraordinariamente bajo. Este grado de atracción que tiene la economía mexicana para las multinacionales no se modifica por el capítulo laboral en la nueva versión del Tratado de Libre Comercio, y entonces tenemos que empezar a plantearnos esto: ¿cómo se puede realmente abandonar la condición de pobreza, aunque no se abandone la condición de desigualdad, de una manera perdurable, con arreglo a mecanismos distintos al incremento de los salarios medios? Todavía nos encontramos muy lejos de esta posibilidad, y la política pública es clave para que asumamos, primero, para entender que el crecimiento del salario mínimo no
define una escalatoria para el resto de salarios, simplemente hace más angosta la banda de la parte del ingreso nacional que remunera al factor trabajo, y que en esta condición, pues simplemente la ampliación del mercado interno, pues es prácticamente una salida literaria porque no se está caminando en el sentido de su propia construcción. Les agradezco mucho su atención.